www.radarmultimedios.com. 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 Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Amigos, amigas, vecinos, hermanos en Cristo, es una alegría estar nuevamente con ustedes para ofrecerles un nuevo programa de Cristo es la respuesta para ti hoy. Hoy contando con la presencia de nuestro hermano Ángel Centurión, que ha de estar dentro de breves instantes compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Pero estábamos allí tras de cámaras antes de comenzar, ¿verdad? Hablando un poco de la actualidad del país, de la actualidad del mundo. Y bueno, pero coincidíamos, siendo gente de fe, gente que cree en Dios, que la esperanza debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque dice la palabra que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y llegará el día, amigo, vecino, hermano, en que Jesucristo nuevamente vendrá a la tierra y llevará a sus escogidos, a sus elegidos, y ese es el motivo por el cual nosotros tenemos un programa, por el cual nosotros hablamos de Dios, es por la salvación eterna. Nosotros queremos, aquellos que ya hemos logrado tener esa salvación, que todos sean salvos. Y no es que nosotros lo querramos porque sí nomás, lo queremos porque Dios nos manda a predicar el Evangelio, Dios nos manda a llevar las buenas nuevas. Lo hemos dicho una y mil veces. Jesucristo, al partir de esta tierra, al ascender a los cielos, luego de su muerte y su resurrección, dijo a sus discípulos: id por el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo. Eso es lo que hacemos, hablar de Jesús, hablar de Dios, hablar del amor de Dios, hablar de la salvación de Dios, para que tú puedas llegar a tener el conocimiento de que hay un Dios que te ama, de que hay un Dios que entregó a su Hijo único, unigénito, a morir en una cruz. Todos sabemos cómo sucedió, todos sabemos de los romanos, todos sabemos las costumbres que tenían de clavar en una cruz a los malhechores, y así fue muerto el Hijo de Dios, clavado en una cruz como un malhechor, para que tú y yo hoy tuviésemos la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, de recibirle en nuestro corazón y así poder ser salvos. Querido, tal vez los que miran asiduamente este programa dirán: el hermano del sí está serio, está hablando algo profundo. Es que el Evangelio es serio. La vida eterna y el infierno son verdaderos. Nos debemos de poner serios, podemos poner firmes, cuando antes de comenzar el ministerio de Jesús aquí en la tierra,
Juan el Bautista, que era aquel que iba abriendo el camino, ¿verdad? Decía, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos. ¿Arrepentidos de qué? De vuestra manera de vivir, arrepentidos de vuestras costumbres, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice. Y luego Jesucristo nuevamente dijo, arrepentidos y convertidos. Y eso es lo que nosotros, luego de 2000 años, volvemos a decir. Tenemos que arrepentirnos de haber vivido una vida apartados de Dios. Tal vez, ¿verdad? Tú digas, sí, pero yo no le conocía. Bueno, eres inexcusable, dice, ¿verdad? Pero hoy tenés la oportunidad. Tú no vas a poder decir un día, no, nadie me habló de Cristo, nadie me habló de la salvación, nadie me habló del amor de Dios. Hoy lo estamos haciendo. Que Dios en este programa permita que tú puedas abrir tu mente y tu corazón para escuchar del mensaje de la palabra, para saber que Dios te ama y que tú tienes una oportunidad de recibirle en tu corazón. Hasta yo estoy sorprendido, ¿verdad? Porque digo, pero es que uno se pone a hablar de estas cosas y se enfervoriza y verdaderamente lo hace con el corazón porque uno lo cree, porque uno lo vive y porque sabe que es palabra de Dios y que es lo que Dios quiere, que la humanidad sea salva. Querido, vamos a pasar a un tema musical y luego nuestro hermano Ángel estará aquí compartiendo el mensaje de la palabra, pero no sin antes decirle que hay unos números telefónicos por los cuales ustedes se pueden estar comunicando con nosotros, mismo por el Facebook, pero digo, pueden estarnos comentando, haciendo las preguntas que ustedes encuentren pertinentes, ¿verdad? Por ese número que en ese momento están viendo en pantalla. Así que damos gracias a Dios y bueno, pasamos entonces a un tema musical y luego el hermano estará aquí compartiendo el mensaje de la palabra. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su iglesia a llevar. No durmamos, estemos alerta, vigila, vigila, vigila. Llevarnos con él a gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes, trabajar
a llevarnos con Él a gozar. Levanto mis manos, Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. aunque no tenga ¿Qué tal, amigos? Es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Los saludo en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y para transmitir la palabra de Dios. En esta oportunidad tengo abierto mi Biblia allí en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, o también traducido como libro de la revelación. Es decir, que Dios ha dado a conocer en su palabra los hechos que habrán de suceder, o cómo va a ser el fin del mundo y qué es lo que nos espera. No como algunos han dicho, algunos pensamientos, que Dios creó al mundo y lo dejó a su deriva, sino que Dios tiene cuidado, y también Dios ha anunciado, ¿verdad? Dios se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo, enviándolo a morir por toda la humanidad. Jesucristo, en los días de su carne, nos habló acerca del reino de los cielos, cómo uno puede conocer a Dios, cómo uno puede acercarse a Dios. Pero también Dios le reveló a Juan, su siervo, el apóstol Juan, los hechos que habrían de suceder en el futuro, lo que ha de venir, lo que todavía no ha sucedido, sino los acontecimientos que vienen para suceder. Así que es bueno que nosotros conozcamos y sepamos qué es lo que espera. Lo que nos alienta en esta oportunidad es saber que la iglesia del Señor va a cumplir su propósito, y que lo que nos espera es un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero vamos a leer algunos versículos y luego mencionar de su contenido, si me acompañan, en el capítulo 1, del verso 1 en adelante. Dice: la revelación de Jesucristo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que vamos a seguir leyendo adelante ahora, pero creo que tenemos un poquito aquí, hacer un paréntesis, ¿verdad? Como decimos, Dios se lo reveló a su siervo Juan. Y veamos la palabra pronto, ¿no? Como nosotros decimos pronto, es algo como que va a ser rápido, ¿no es cierto? Pero también tengamos en cuenta, como dice la Biblia, que para Dios 1000 años como un día, y un día como 1000 años, en cuanto a la perspectiva de Dios. Pero sí nos da a entender que todo va aconteciendo y que todo va sucediendo, ¿no es cierto? Fue anunciado durante siglos la venida de Jesucristo, Salvador prometido, hasta que se cumplió hace más de 2000 años atrás. También Dios con nosotros, Emmanuel, Jesucristo, conforme a las Escrituras, vivió, fue crucificado, ¿verdad? Murió, resucitó, ascendió a los cielos, conforme a la Escritura también. O sea que todo esto ya ha acontecido. Pero está por suceder lo que Jesucristo vuelve a buscar a su iglesia, y también para llevarnos con Él para estar para siempre. Y es lo que dice aquí en el versículo 3, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca. Lo que conocemos en la Biblia, ¿verdad? Que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? En los días de Jesucristo, sus discípulos, que en aquel entonces estaban con Él, le preguntaron: ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Y cómo será todo esto? ¿Verdad? Y Jesús dijo, bueno, que el día y la hora solamente está en la potestad de Dios el Padre. Pero dio señales, ¿verdad? Habrá guerras, rumores de guerra, habrá temor, ¿verdad? Muchos temores, como también lo decía el profeta Daniel. El conocimiento, los adelantos crecerían muchísimo, sin embargo la gente correría de aquí para allá y el mal aumentaría. Es lo que estamos viviendo hoy en tiempo. El carácter de los hombres también ha cambiado mucho, ¿verdad? En cuanto a su violencia, en cuanto a la falta de respeto, en cuanto a la falta de valor por el prójimo, en cuanto a esta crisis que vemos, y mucho también
en la juventud, en cuanto a rebelión con los padres, en cuanto a desprecio por la vida humana también y por la vida propia también, ¿verdad? Todo esto lo estamos viendo, que el tiempo está cerca. El mundo trata con muchos convenios siempre de traer la paz y de hablar unos con otros. Sin embargo, constantemente hay países que están en guerra y hay conflictos y hay agravios, intereses económicos, intereses egoístas, ¿verdad? Por tener más y sin valorar la vida del prójimo y explotar a unas naciones enteras. Y vemos que el tiempo está cerca. Porque otra de las señales del fin del mundo es que este evangelio va a ser predicado para testimonio a toda la nación. Porque este mismo Juan que escribió este Apocalipsis, él mismo dice en el transcurso del libro, dice que vi de toda tribu, lengua y nación los redimidos, los salvados que están alabando a Dios. O sea que él ya vio, ¿verdad? Cuando el rapto de la iglesia, y vio también todas las almas los que habrían de ser salvos, de todas las generaciones pasadas y el tiempo presente que estamos viviendo hasta que el Señor venga, que de toda tribu, lengua y nación. Y esto está en carrera, porque aún la Biblia no ha sido traducida a todas las señas, a todos los grupos lingüísticos. Tampoco se ha alcanzado a todas las naciones. Hay mucha gente para alcanzar, porque hay muchos países en el cual están cerrados al Evangelio y hay persecución por el Evangelio y también matan a los cristianos. Pero hay esfuerzos y avanza, y avanza. Y aunque este libro, ¿verdad?, lo han querido quemar y han querido matar muchos cristianos, sin embargo el Evangelio avanza, avanza, avanza continuamente. Se está cumpliendo la palabra de Dios y también se va a cumplir de que estaremos con Dios por los siglos de los siglos. Es la bendita palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Pero seguimos leyendo un poco más, donde dice saludo a las 7 iglesias. A partir del verso 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, de los ojos de Dios que ve todas las cosas. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dios ya nos ve de esta manera, reinando con Él. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de eternidad, por los siglos de los siglos. No lo encontramos en otro libro, esta proclamación. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo el linaje de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Categórico Jesucristo, aquí con su firma, ¿verdad? Como el alfa y el omega, el primero y el último, las palabras del alfabeto griego. El Todopoderoso. Aunque a veces los reyes de la tierra se piensan que van a hacer lo que quieren, y muchas veces se ha levantado diferentes dictadores como Hitler, como Saddam Hussein y otros que están amenazados por allí. Dios le pone límites, ¿verdad? Y aún que casi todos ensañan, igual que el anticristo, va a suceder que se va a ensañar con Israel, ¿verdad? La nación en la cual vino el Salvador del mundo, y el cual Dios dice que en los tiempos finales van a clamar al Señor y Dios va a venir a salvarlo. Dios es el soberano, Dios es quien gobierna, Dios es quien está en su trono. Por nosotros hacemos bien en escucharle, y también hacemos bien atender la palabra, ¿verdad? Y también es nuestra base de confianza. Y me gustaría hablar resumidamente del mensaje a estas 7 iglesias, qué es lo que significa, pero será luego algunos instantes después de algunos anuncios. Levanto mis manos. Levanto mis manos.
continuamos adelante con esta revelación que Dios nos da. Por decir así, veo cuando uno va a leer un libro, le gusta mirar el final o el prefacio, así, la síntesis. Pero cuando vemos una película, Dios nos muestra el fin. Y aquí Juan vio, dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor y vio el final y todo lo que estaba aconteciendo detalladamente. Dios se da a conocer. Y miren, en el versículo 10 del capítulo dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son las 7 iglesias. Eran 7 iglesias reales, 7 iglesias físicas que existían en aquel entonces, cuando fue escrito este libro por el apóstol Juan. Pero también el mensaje a las iglesias se refiere también a la iglesia en este día de hoy y todo aquel que oye las palabras de esta profecía, o sea, nosotros, nos alcanza porque la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Y es real y Dios nos habla a través de su palabra. Pero ¿cuál es la situación de estas iglesias en la cual Dios les hablaba, como nos habla hoy? Por un lado le alentaba las cosas positivas, pero por otro lado le daba como una reprensión por aquellas cosas que no estaba haciendo bien. Y cuando se refiere a estas 7 iglesias, yo hice un resumencito aquí. Por ejemplo, cuando habla de Efeso, le resalta que era una iglesia que hacía obras, una iglesia trabajante, pujante, pero que había olvidado su primer amor. O sea que había descuidado la relación con Dios, ¿verdad? Como cuando uno trabaja para alguien, pero no cuida a la persona, ¿verdad? Así estaba haciendo, se estaba olvidando del motivo de alabanza, adoración a Dios, así que le recalca: no olvides tu primer amor. En la segunda iglesia, Esmirna, ¿verdad? Habla de una iglesia que, a pesar de que pasaba muchas pruebas y muchas dificultades, ¿verdad? Y persecuciones, sin embargo se mantenía fiel. La iglesia de Pérgamo le habla de que se cuide de las doctrinas falsas, ¿verdad? De no dejar infiltrar falsas creencias y falsos argumentos, ¿no? A Tiatira le habla de una infidelidad espiritual, de adorar a otros dioses o a otras creencias, ¿verdad? De no descuidar la relación con Dios, que Dios es primero. Cuando se refiere a Sardis, ¿verdad? También le hace notar la falta de vida, la falta de vida espiritual. Dice: aunque tiene nombre de que vives, estás muerto. Era toda una apariencia que estaban pasando allí, ¿no? Uno dice, quizás son palabras fuertes, bueno, pero palabras que quieren hacer reaccionar a la iglesia del Señor. A la iglesia de Filadelfia, bueno, creo que aquí nos gustaría a todos, como mismo la palabra, ¿verdad? Filadelfia es una iglesia fiel, a pesar que tenía poca fuerza, poco poder económico, sin embargo, guardaba la palabra. Y la última, la iglesia de Laodicea, esto está en los capítulo 2, ¿verdad? Hasta el capítulo 3 también, está todo este mensaje de las iglesias. Habla de una iglesia tibia, ¿verdad? Dice: mejor que sea frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea que habla de no ser tibio espiritualmente. ¿Estamos de un lado o estamos del otro? En cuanto a las escuelas de interpretación a estas 7 iglesias, algunos, ¿verdad? Como mencionamos, se refiere a las iglesias que estaban en aquel entonces. Eran iglesias físicas, iglesias reales, de la cual Dios le habló en aquel entonces. Pero hay otros que dicen, ¿verdad? Por ejemplo, con la primera de Éfeso, que comenzó a trabajar y obrar firmemente. Después la iglesia pasa por pruebas, por persecución, y que después dejó infiltrar, como que fue la iglesia a través de las diferentes dispensaciones de los tiempos de la historia, cómo está la iglesia en cada situación. Y hay también otra interpretación, que es la más comúnmente aceptada, que es una situación en la cual se pueden encontrar las iglesias. Por ejemplo, hoy encontramos que hay iglesias que, aunque son iglesias pobres, iglesias humildes, sin embargo, guardan la palabra, son fieles a Dios,
no se venden por dinero y pasan, aún si tienen que pasar el martirio o ser muertos por causa de la fe, guardan la palabra. Lo vemos esto. Cuando muchos misioneros van a otros países sabiendo que están a riesgo de sus vidas, van allí. Y también vemos que en otros lugares se predica la palabra de Dios por dinero, por sacar el dinero de la gente, haciéndose énfasis en que cuanto uno más da, más recibe. Esto no es de esto totalmente. También vemos la tibieza espiritual, que se vive a medias, ¿no es cierto? Que se da lugar a las cosas del mundo, se toleran muchas cosas, es una iglesia tibia. Así que bueno, lo importante es ser fiel a Dios, guardar la palabra, porque todo esto lo estamos viendo, pero Dios está observando todo. Él es el Dios todopoderoso que observa todo, ve todo y recompensará a cada uno según sea su obra. Y tú me dirás, quizás está escuchando, bueno, ¿cómo yo sé cuál es la iglesia verdadera? Bueno, cuando oramos a Dios de corazón y le pedimos que nos guíe y miramos su palabra, Dios nos va a encaminar, Dios nos va a guiar. Quiero recalcar, antes de orar, el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vemos que el tiempo está cerca. No alcanza con oír o con conocer, alcanza con poner por obra lo que leemos y lo que escuchamos. Son tiempos de estar con los ojos bien abiertos, ver todo lo que está sucediendo, darnos cuenta que el tiempo está cerca y poner y practicar la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos ayude con eso. Jesucristo es el alfa y el omega, es el primero y el último, y Él está a las puertas. Él dice, yo estoy contigo todos los días. ¿Cómo sabemos que Jesucristo está con nosotros? Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón. Te invito a que junto conmigo abramos nuestro corazón a Jesús y le pidamos a Él que Él reine en nuestro corazón y nos guíe. Yo lo hice así hace muchos años, hay mucho que lo hemos hecho, perseveramos en la palabra de Dios y también te recomendamos buenas iglesias. Te invito a que oremos juntos para ser fieles a Dios y animar a otros también en este aspecto. Bendito Dios, gracias por la revelación, gracias por tu palabra, Señor, que tú te revelas al hombre, que has dejado escrita tu palabra, Señor. Gracias por Jesucristo, el testigo fiel, el que era, que es y que ha de venir y vendrá. Gracias porque Él dio su vida por nosotros. Oro juntos, Señor, con aquellos que estamos en el mismo espíritu en este momento. Y quizá uno por primera vez decirte, Jesús, reconozco que te necesito. Ven, entra en mi corazón. Señor, creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Guíame, Señor, a la iglesia verdadera, a la iglesia que persevera, a la que tú vienes a buscar. Señor, quiero irme contigo y estar contigo para siempre en esas mansiones celestiales. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amigos, espero que estas palabras te alienten a seguir adelante. Será hasta la próxima, Dios mediante, en el nombre de Jesús. 3. Iglesia Cristo es la respuesta en la ciudad de Pando. Te espera en la calle Paraguay entre Brasil y Cuba, en el barrio San Isidro. Los días de cultos son los domingos, los cultos generales a las 10 horas, los días miércoles a las 20 y la reunión de damas los días viernes a las 17 horas. Una lluvia de bendiciones te desea Cristo y la respuesta desde la ciudad de Pando, calle Paraguay, entre Brasil y Cuba, barrio San Isidro. Hablábamos al comienzo, ¿verdad?, que había unos números telefónicos por los cuales ustedes se podían estar comunicando con nosotros. Y a los efectos de que, como decía el hermano Ángel, ¿verdad?, nosotros podemos orientarlos, podemos guiarlos, podemos recomendarles un lugar donde ustedes se pueden empezar a reunir, una iglesia con sana doctrina, un lugar donde Dios se pueda estar moviendo, porque verdaderamente estamos viviendo los últimos tiempos. Si usted me dijera, ¿y cómo habría que rematar este programa? Precisamente con lo que leyó el hermano allí en versículo 3, ¿verdad? Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra. Tú, yo, desde allí detrás de cámara, no estaba oyendo la palabra. Dice, y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Es indudable que el tiempo está cerca. La maldad se ha multiplicado, los fenómenos atmosféricos, el espectro mundial se está moviendo de tal manera que estamos llegando
a los últimos tiempos. Y tú dirás, ¿y cuándo es? ¿Un mes, 2 meses, un año, 3, 5? Mira, dice la palabra de Dios que solo en la potestad del Padre está el día. Pero nosotros debemos de buscarle a Él, de arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra manera de vivir y entregarle nuestra vida. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias porque un día más hemos podido hablar de ti, Señor. Y lo hemos hecho, Padre amado, con esa fe que tú nos has dado, que proviene de lo alto, que proviene del escuchar tu palabra, Señor. Padre eterno, permítenos, como dice Pablo, ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. Padre, que podamos vivir lo que tú nos enseñas, que podamos vivir tu palabra, para que cuando llegue ese momento, Dios, de tu pronta venida, de tu segunda venida, de cuando tú vengas a buscar a tus escogidos, a tus elegidos, a tu iglesia comprada a precio de sangre, nosotros estemos, Señor, velando y esperándote, Señor. Y que aquellos que están mirando este programa también tengan esa oportunidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos, Señor. Amén y amén. Querido, que Dios te bendiga y será hasta el próximo programa cuando te digamos: Cristo es la respuesta para ti hoy. Dios les bendiga. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el fin.